Sí, tomé la decisión de producirme a mí mismo. Esta película es autoproducida. Y tomé la decisión porque había estado los siguientes 9 años intentando levantar proyectos con varios productores y no, la cosa no cuajó. Uno era una especie de secuela de fotos, otro era una película de ciencia ficción que íbamos a producir en Cataluña. De ahí surgió una productora que se llama Impossible Films. Yo fui uno de los fundadores y ahora Impossible produce las películas de un director maravilloso catalán que se llama Cesc Gai. Y gracias a, bueno, de ahí salió algo bueno, ¿no? Que me da unas buenas liquidaciones anuales las películas de Cesc. Y al final decidí me produzco yo porque tengo unas ideas muy raras para el cine actual en el que vivimos en España. Eran los 90 y principios de los 2000. Y entonces me surge, escribí Nodo, que es una película de terror que se estrenó después de esta y que hice después de esta. Y vi que estaba encaminado el camino de la película de Nodo y estaba ya prácticamente financiada. Y como me gusta mucho complicarme la vida, pues no se me ocurre otra cosa que escribir otra película y decir, la hago antes. Pues porque sí. Y me lancé a hacer esta película primero, se rodó primero, luego se rodó Nodo, que es una peli de terror. Pero la idea era esa, me produzco yo mismo y corro los riesgos financieros, corro con todo, porque no había, las intentonas previas no funcionaron y eran, bueno, pues vamos a por ello, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Supongo que porque el fantástico te permite hablar de asuntos importantes desde un punto de vista que puede parecer festivo, relajado o utilizando claves de género, que son claves que pueden llevar al espectador a decir voy a ver una película de entretenimiento, voy a ver una película de evasión y puedes usarla para contar asuntos que te pueden resultar interesantes o inquietantes. Esta peli hace eso, Nodo también. Nodo es una película de fantasmas pero habla sobre España, por ejemplo, ¿no? Y siempre, y las novelas pasa igual, ¿no? Son inquietudes que me vienen y digo, el género es mucho mejor porque no estás haciendo esto que los ingleses llaman lecturing, no estás haciendo lecturing a nadie, sino estás haciendo una obra que puede resultar entretenida e interesante y de paso intentando llevar tus ideas o tus inquietudes a los demás, ¿no? De una forma más amena, por decirlo de alguna forma. El término es ameno, yo creo. Es como colársela al espectador. No quiero decir eso. Sin sermonear, ¿no? Sin o sea, sermonear, como sí. evitar el sermón. Exactamente. ¿No? Esta es una película de bajísimo presupuesto. Esto costó unos 800.000 euros, que en España ahora mismo es un 25% del coste normal de una película media, que está en 4 o 5 millones. Y había muy poco dinero, entonces recurrí al que era entonces mi representante, mi agente, que se llamaba Octavio Fernández Roses, y utilizamos básicamente toda la gente que tenía en su agencia, no recurrimos a ninguna agencia. Generalmente cuando haces una película llamas a un director de casting que te empieza a buscar gente en las diversas agencias artísticas y te va diciendo ¿qué tal esta persona? ¿Qué tal este otro? Decidimos todo dentro de lo que los agentes lo llaman la cuadra. Es horrible, pero lo llaman así, donde tienen a sus actores, todo de la cuadra. Y ahí salieron todos, ¿no? Y fue el caso... y el caso de Silke fue especial porque Silke ya se había retirado del cine, ya estaba viviendo en Ibiza, pintando, había ganado mucho dinero en el cine, no le gustaba nada el ambiente y el asunto de ser estrella de cine lo iba muy mal y se había decidido marcharse e iniciar una vida en Ibiza, allí sigue viviendo hoy en día. Y de repente le gustó el guión y dijo, venga, sí va, hago esta peli, aunque ya no estoy trabajando, que nadie me vuelva a llamar. La hizo y se volvió a ir a Ibiza, ¿no? Y nunca se lo agradeceré lo suficiente porque se portó súper bien. Pero fue razones económicas. Los niños también surgieron de ahí. Único caso que no. Omar Muñoz, el protagonista, yo había escrito 2 años antes un guión para Daniel Carparsoro para una película de fantasmas, sin fantasmas, que se llama Ausentes, que les recomiendo, muy chula, con Jordi Moyá y Ariadna Gil. Y el protagonista el niño era Omar, y me quedé prendado viendo la peli en el estreno. Este niño es una pasada. Y ahí sí nos fuimos a otra agencia que es Kids Rapau, que no sé si existe ya, que está especializada en niños, y ahí cogimos a Omar. Sí. Siempre me ha parecido muy interesante el asunto del metraje encontrado. No sé si saben a lo que me refiero. Esto de películas que encuentras que alguien ha hecho, que pueden ser reales o no, y con las cuales puedes crear una ficción que puede ser una aparente realidad, ¿no? A mí me fascina ese concepto. Y de hecho sí, me aparece en todas mis pelis. Incluso en 2014 hice un documental sobre Max Linder, un pionero del cine de la primera década del siglo XX, y está lleno de material encontrado, de películas
que obtuvimos de filmotecas que estaban medio destruidas por efectos de corrosión que sufren las películas y las usamos incluso como recurso estético, ¿no? Personalmente me fascina mucho el metraje real, que puede serlo, ¿no? Me gusta mucho esa ficción dentro de la ficción. Es curioso porque aquí sirve al personaje este de Pepe Oliva como para recordar ese mundo que ya no existe, ¿no? Pero esa misma idea podríamos pensar que si hubiera un futuro en este mundo, que no parece que lo haya, si encuentran la videocámara del niño, ¿no? O sea, niño. Hay como un mantenimiento, digamos, de esa idea, ¿no? Está esa frase tan bonita que todos los niños al final son grandes optimistas y Jesús dice, bueno, nos convertiremos todos en zombies. Bueno, a lo mejor no está tan mal, ¿no? Y así termina la película, ¿no? Sí, sí. Oye, una gran pregunta y difícil de responder porque no sé si me la he planteado alguna vez en serio. Y ahí vuelvo de nuevo a Seth Guy, que es un realizador que me fascina porque hace de las películas más interesantes que se hacen en este país y sigue haciéndolas. Acaba de estrenar peli nueva. Vayan a verla. Así me traigo dinerito, por favor. Y Seth le pasa lo mismo. Tiene una primera película que, como en el caso de Fotos, es suicida. Es una película imposible de seguir. Y eso no pasa a muchos cineastas, que tu primera película es lo meto todo, porque a lo mejor no hay ninguna peli más, ¿no? Sí. Y claro, seguir el camino de Fotos hubiera sido, no sé si hubiera sido un suicidio, si hubiera sido una locura, si hubiera sido imposible. Al final las cosas se van colocando en el camino. Y como yo nunca me he planteado trabajar de forma artesanal, ni ser un asalariado de una productora que realice cosas a cambio de sueldo, sino que he intentado siempre guiarme por intuiciones y lo que he pensado, pues ahora me apetece hacer esto, ahora me torzo por aquí. No es el camino más sencillo, pero es el camino tal vez que uno al final dices, pues ha elegido, ¿no? Que también está bien, ¿no? Poder elegir, que a veces no puedes. Cuesta más, pero también está bien. En esta peli. En este Helio. O en el Helio de Nodo, que sí, es diferente, pero... Hombre, está de Ringu. Nodo tiene mucho que ver con esa gran peli. Yo la vi en su estreno en Sitges, entonces se me quedó grabadísima. De hecho, fui al director a felicitarle, y claro, era japonés, estaba recién llegado, no hablaba ni inglés, ni español, ni nada. Y de repente vi un tío corriendo hacia él, todo entusiasmado, que era yo, a darle un abrazo. Y claro, los japoneses saben que tienen muy poco sentido del rollo físico, ¿no? Y de repente el tipo estaba reculando y yo era en plan, tengo que darle un abrazo a este tío como pueda, ¿no? Y bueno, Nodo se inspiró mucho en The Ring. Y la obra fría tiene de todo. Tiene sobre todo muchos de los cómics que yo leía de niño, de los cómics de historias autoconclusivas de terror, de Creepy, y de una revista que se llamaba 1984, que se publicaba, o Zona 84, que se publicaba cuando éramos niños. Ahí Juan Antonio dice que sí. Y hay mucho de eso, de historias que concluyen de también ese cómic, que era una editorial de los 50. Me fascina mucho esa narrativa con un final que te vuela la cabeza, ¿no? Eso siempre me ha molado. Hubieron muchos. Una de las cosas a las que aprendes y forja carácter es ver que las cosas que intentas no salen, ¿no? Y yo tenía siempre esa gran frustración hasta que un día me senté, hace muchos años, estaba Guillermo del Toro preparando El laberinto del fauno y quedamos a comer en un par de ocasiones y él me decía, Elio, ¿pero de qué te preocupa? Yo de cada 10 películas consigo hacer una. O sea, de cada 10 proyectos en los que me meto me sale uno. Y me dice, ¿ves que la proporción es la misma? Le dije, pues sí, qué curioso. Y me contó la famosa historia, no sé si la saben, él intentó toda su vida, hasta hoy, hacer una novela de H.P. Lovecraft que se llama En las montañas de la locura. Y hubo 4 conatos de hacerla con grandes estudios, con Tom Cruise de protagonista, y se le cayeron los 4. A Guillermo del Toro. Se dice, vale, tío, perfecto, ok. No problem, todo bien. Y entonces sí, al final dices, bueno, no pasa nada, son unas vías de aprender. Me pasó el año pasado que yo tenía un guión en un cajón que se llamaba Anatema, que era una película de terror. Y un buen día me llama de una productora que se llama Poughkeepsie, que la dirige Alex de la Iglesia, y me dice, Nelio, ¿tienes un guión de terror de...? Espera un momento, cajón. Este tiene 20 años. Ahí va. Y se rodó, se estrenó y de repente, mira, una peli que yo no tenía ni la menor esperanza. La dirigió Jimena Sabadú este año y se estrenó a principios de año. Y mira, genial. Y de repente dice, pues nunca se sabe. Aquí nunca se sabe.
O sea que en realidad no abandonas esos proyectos, están ahí como esperando... Nunca se sabe, efectivamente, es que de verdad, es lo que dicen todos los productores, luego los grandes productores, nunca se sabe qué funciona, qué no, ni idea. Esto nació justo en 2019, me llegó un productor catalán, siempre me pasan estas cosas en el Festival de Sitges. Estábamos en una comida en el festival y se me acercó un chico que se llama Tony Marín y me dice, Eli, ¿yo puedo hablar contigo? Digo, siéntate. Se me sentó conmigo, empezamos a cenar, aunque nos autoinvitamos, da igual, ya pagará alguien. Y me ofreció esta peli que se titula Winnipeg, El barco de la esperanza, es una película de animación, es una coproducción entre España, Chile y Argentina y cuenta una historia real. La historia real de un barco que se llamaba Winnipeg y que partió en el año 1939 desde un puerto francés que se llama Trompeloup hasta Valparaíso, en Chile, llevando a 2.500 refugiados españoles. Seguro que les suena esta historia en estos días de flotas. Que huían de la guerra civil, no podían ya vivir en España, no podían regresar porque les esperaba un futuro muy incierto. Y se fueron a vivir a Chile. Y Chile les aceptó, no sin problemas y no sin controversias, cosa que también nos suena hoy en día. Y me pareció tan actual la historia que me tiré de cabeza y desde entonces estamos con ello y se está acabando ahora la postproducción de sonido y seguramente se mezclará en noviembre y habrá una copia más o menos para diciembre para irla mandando a festivales y a ver si hay suerte y la película va bien. Hemos tenido muy buen feedback, pero por ahora feedback desnudo, feedback de técnicos, nos pasó con la chica que hizo el doblaje en Chile. Estas coproducciones tienen problemas muy técnicos, tipo, hay que poner unas voces porque todo lo cuenta una abuela que es española, pero se fue con 6 años y entonces habla chileno. Entonces tiene que poner la voz una señora chilena para que tenga acento chileno, pero aquí te pillar dobladores catalanes porque se hablan catalán y no sé cuánto, no sé qué. Hay un lingo ahí de lenguas muy bonito, ¿no? Y en todo esto, la dobladora chilena que estaba viendo la peli desnudita, solo la imagen sin sonido prácticamente, me dice 2 veces me tuve que levantar a echarme a llorar y salí del estudio. Digo, hombre, por lo mejor estamos consiguiendo lo que buscamos, porque es una historia muy emotiva, muy, muy emotiva, y más aún en los tiempos que corren. Me planteo cuál es el mejor vehículo para esta película. Por ejemplo, en el caso de Max Linder, que era una historia que yo creo que quería contar y hacía falta contarla. Esta historia tan terrible no la voy a reventar por si ven la película, pero es una auténtica tragedia que ocurrió hace ya 98 años. La única forma era el documental porque la hija de esta persona, de este actor, todavía estaba viva, tenía 89 años. Y nos fuimos a París a hablar con ella. Y la única forma era hablar con ella. Y se construyó el documental con ella contándonos. Y claro, tenía que hacer un documental, no había otra forma. Y en estos casos es que te lo pide el género, ¿no? Y en el caso de esta película es adaptación de una novela gráfica, entonces también te llama a trabajar desde animación, ¿no? Y en animación puedes trabajar cosas que no son viables, que serían películas carísimas porque habrían falta muchos extras en películas de época, no sé qué, puedes hacerlas de una forma un poquito más barata, ¿no? Usando animación siempre es más llevadero, pero creo que en cada caso, cada película me pide el género, me dice, hey, soy esto, sí, por el paso del tiempo, me he dado cuenta de eso. En este caso es una película codirigida, o sea, la dirijo yo y Beñat Beitia, que es un director de animación vasco. Nos hemos llevado súper bien, hemos trabajado mano a mano, no nos hemos soltado la mano en estos 4 años de producción, que han sido difíciles y complicados. Y en este caso justo pasa eso, ¿no? Usamos una forma de trabajo muy incremental. Yo iba haciendo diseños, iba haciendo mis modestos storyboards y mis modestas plantas de planificación. Se les iba pasando a Beñat las mejoraba, las pasábamos a un artista de storyboard. Y así tardamos aproximadamente 1 año y medio, 2 años en hacer eso y luego ya empezó la producción. Pero en ese momento tú te dices, una película de animación se hace en esta etapa, ¿no? Hasta que tienes el storyboard acabado y luego ya haces la animática, que es un storyboard animado, una especie de boceto animado de la película, ¿no? Antes de empezar a animar realmente. Y ahí la película está hecha. O sea, ahí tú has hecho tu labor, tu codirector ha hecho la suya y ahí es básicamente supervisar equipos
y ver que nadie se desmadre y que todo va bien, y en este caso, que es una producción muy pequeñita, pues hacer labores y más labores y más labores, ¿no? Y aparte, como somos guionistas también, hacer correcciones de diálogos, cambiar cosas, hemos estado cambiando hasta anteayer prácticamente, ¿no? También muy típico de cualquier peli, ¿no? Pero sí, es otra forma de crear mucho más coral, mucho más flexible, en la que entran otro tipo de personas y de talentos, pero también muy fascinante. Un rodaje de ficción tiene el problema de que es muy poco tiempo, tiene a lo mejor en condiciones ideales en España una película se rueda en 6 semanas, 7, lo normal es que sean menos, pero bueno, y en ese tiempo no te puedes equivocar, tienes un plan de trabajo que tienes que cumplir todos los días, hay que hacer X planos, y si no hay X planos hechos hay un problema serio para la película, porque hay que compensarlos días más adelante, entonces a lo mejor tienes que hacer menos tomas, todo eso te complica, a lo mejor surge un problema porque un actor se pone malo, porque un decorado no funciona y tienes que cambiar el chip, solucionarlo como sea ese día. Y aprendes de una forma a tomar decisiones muy rápidas, mientras que en animación es otra cosa. En animación la película la tienes hecha antes de empezar a animarse, ¿no? O sea, las decisiones ya las has tomado, ¿no? O sea, son dos formas, la segunda es más reflexiva que la primera, ¿no? Y ahí hace falta un entrenamiento distinto para los dos, claro. La pregunta al millón, madre mía, ¿por dónde empiezo? Voy a intentar ser rápido, a ver. Es que yo doy clase arriba, hay una universidad que se llama la Universidad del Atlántico Medio, sí, y tenemos un grado en cine, y doy clase arriba en la uni. Claro, yo no me formé, yo soy autodidacta. Iba justamente a seminarios, y Javi se acordará, bueno, no, tú no estabas en esa época. Iba a seminarios que daba Pilar Miró y que daban algunos, gente muy potente, todos organizados por el Cabildo. Yo le debo la vida al Cabildo. En un sitio que se llama el Centro de Ciudad de Cultura, iba a las clases, a unos cursos y ya estaba feliz. Y de repente surgieron cosas, surgió hacer un corto, surgió hacer otro. En un curso, atención a esto, un director que se llama Joaquín Jordá, que ya no está con nosotros, pero al que le debo también la vida, se enamoró del guión de mi primera peli de fotos y dijo, esto hay que hacerlo como sea. Empezó a remover cielos y tierra. La primera vez no se pudo hacer y se tuvo que parar la producción. La segunda vez con un productor canario sí se pudo arrancar. Y a trancas y barrancas, es lo que te puedo decir, pero al final acaba saliendo. Y justo lo que dices tú, la ausencia de contactos. La principal necesidad hoy en día de cualquier persona que quiera trabajar en esta profesión es hacer red, como sea, en todos lados. Irte mucho a festivales ayuda, meterte y ser molesto en reuniones, en cócteles, en entregas de premios, en estrenos. Lamentablemente, a mí me pasó. Yo me tuve que ir a vivir a Madrid 15 años. Porque aquí es muy complicado tirar, especialmente hace 20. Ahora está la cosa, gracias a Dios, y tú eres prueba de ello, ustedes son prueba de ello. Se puede trabajar aquí. Hay ya una vía para hacerlo. En aquella época no era así. Pero hay que conseguir red. Y, por ejemplo, pienso ahora en el Festival de Las Palmas, que tiene encuentros como el de cine en construcción, en el que puedes hacer red, conocer gente de estudios, de productoras, a lo mejor dejarles un guión sobre la mesa. No son los jefes, suelen ser juniors, no son seniors, ¿sabes a lo que me refiero? Pero empieza a abrirte una puerta y a lo mejor de repente ese pibe te consigue una reunión en Madrid, puedes acercarte, o una reunión aquí con una productora que viene a rodar, o te metes en un rodaje para ayudar. Yo cuando empecé a hacer un curso en el Cabildo me metí a hacer un corto con Pilar Miró, que era nuestra profe, y lo dirigía un chico que ya no se dedica al cine. Y yo era segundo ayudante de dirección. A mí tenía que cortar el tráfico. Mira, que estamos rodando una película, no le importa. Y yo que con el walkie-talkie, un montón de ruido. ¡Enseguida terminamos! Y el walkie, queda como 10 minutos. Y tú, ¿no le importa un poquito más? Estábamos en Las Minillas, que ahora está todo urbanizado. En aquella época era un desierto. Pero fueron las primeras cositas y vas conociendo gente, haciendo red. Hay que hacer red como sea. Y de esa red encuentras amigas y amigos que luego te pueden ayudar a crear tu propio equipo de trabajo. Pueden ser tus directores de foto, tus directoras de arte, tus actrices, tus actores, tu gente de sonido. Y ahí vas encontrando un grupo con el que puedes trabajar. Y a lo mejor tu primera peli es totalmente independiente. Y la haces con eso que lo doy en clase, las 3 F, ¿sabes a lo que me refiero? Friends, Family and Fools. Amigos, familia y tontos, que es donde se puede sacar el dinero para hacer la primera peli. Pues los tontos son los que te dan dinero en Berkami y esos sitios, ¿no? Y a lo mejor de ahí te sale una peli súper chula y súper cañera
y puedes moverla a festivales, a lo mejor puede ser un corto potente que te pone también en el mapa. No es que esté más fácil que antes, yo creo que está igual de jodido, con perdón, pero ahora hay más vías, o sea, puedes multiplicarte, sobre todo por la existencia de las redes, que te puede ayudar a estar en 1000 sitios, a abrirte una red, a colocarte en redes sociales, a hacer ruido de ti mismo, a hacerte un canal en donde sea, hacer directos. Ahí puedes empezar también a hacerte notar, ¿no? Pero sobre todo es crear red. Creo que eso es fundamental. Se cuenta y los expertos dicen que dentro de 7 años ya no va a haber salas de cine. Va a ser una cosa muy rara encontrar salas de cine abiertas. Que se acabó el cine en tanto espectáculo colectivo, en la oscuridad, con pago de entrada y pantalla grande, va a desaparecer probablemente y solo hay sitios muy concretos, como ahora los teatros en las ciudades o las filmotecas, o estos cines que tiene Tarantino en Los Ángeles, que tiene como 4 o 5, que los ha ido comprando. Pero parece que eso va a desaparecer. La gente se ha vuelto muy de quedarse en casita y seleccionar en Netflix la peli y vértela. Se están descubriendo cosas, se está descubriendo que la gente se acuerda menos de las películas, porque ¿qué no nos ha pasado? Yo tengo paradas 3 pelis en casa. Y cuando vuelva seguiré 10 minutos y la volveré a parar. Eso hace que las películas las recordemos menos. Entonces la experiencia va a ser muy distinta. Muy distinta. Y va a ser prácticamente en casa, con ruido, los niños corriendo, voy a hacerme el desayuno y cosas así. Pero tiene pinta, a no ser que todo el mundo se equivoque, de que el cine en salas tiene los días contados, probablemente. Me temo. Me da mucha pena, pero bueno. Espero que no. Yo también espero que no, de verdad. Me parece muy triste. Sí, sí que lo es, sí. OpenAI y los de ChatGPT se han metido a financiar un estudio que se llama... ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Un estudio que está haciendo series de animación con prompts directamente. Y quieren producir una primera peli totalmente hecha con IA, sin ninguna intervención de artistas ni nada. Bueno, están en ello. No se sabe qué va a pasar, va a ser muy interesante lo que vuelva a pasar a partir de ahora. No sé si me equivoco, pero parece que la IA sí que va a ser orientada más a cine de masa, sí. Pero los 3, 4 cinéfilos que quedamos, sí que como que veo bastante rechazo, como que le ponemos más valor a lo hecho, a lo artesano. A lo artesano, sí. Estoy ahora pensando, mira, se me ocurre ahora, Lauda Ruiz de Azúa, que acaba de estrenar Los Domingos. Creo que ese es el cine que abre puertas y esperanzas, ¿no? Películas pequeñas, fascinantemente interesantes, que tratan temas humanos. En la tesis lo llamo el cine humanista. Y creo que ahí se abre una puerta porque la gente está yendo al cine a ver esas pelis. Porque nos hablan de nosotros, de nuestros problemas. No hay señoras ni señores volando y lanzando rayos, sino señoras y señores reales, viviendo vidas reales. Y creo que eso es un camino súper interesante para el cine. Ha cambiado bestialmente. Hay claro, cuando hice fotos, yo recuerdo que estábamos rodando con una Arri 35 milímetros, una cámara estándar que se usa en el cine, y ahora las estrategias pequeñas las hicimos con una Red One. Entonces, una cámara completamente digital. Lo que era película se convierte en archivos digitales, chorros de bits en pequeñas memorias que luego se pasan a discos duros. Y se ha hecho todo mucho más productivo en las etapas complejas, las etapas de postproducción y todo eso se trabaja muchísimo más rápido, lo cual está muy bien. Pero los rodajes son exactamente iguales. Está en el mismo ritual de acción corten, el mismo ritual con una claqueta de madera, que sigue siendo una claqueta de madera, todo eso es igual. O sea, creo que una persona que trabajara en cine mudo, bueno, los primeros años del cine sonoro, en el año 32-33, lo metía en una máquina del tiempo y lo ponen en un rodaje hoy en día, en una peli como esta que está Samuel L. Jackson por aquí por Las Palmas rodando, y el tipo se pone a trabajar sin ningún problema, porque es lo mismo que hace 80, 90 o 100 años, ¿no? Sin embargo, toda la parte posterior es increíblemente más fluida, rápida, muchísimo menos riesgos. Luego vienen otros riesgos, porque de repente un productor dice, no me gusta el montaje que has hecho en esta película. Y como es digital, te voy a despedir, voy a contratar a otro montador, le pago otro sueldo y tengo en 2 semanas otro montaje porque es muy rápido. Eso también es otro problema que surge hoy en día, ¿no? Que las películas... O cambias a un actor, ¿no? Pues, o cambias a un actor y lo borras, como hizo Ridley Scott en la peli aquella de Todo el dinero del mundo. Que era quién era el hombre que tenía un problema con la ley por un asunto de corrupción de menores. ¿Quién? Sí, de acoso, ¿no? Sí, exacto. Y le cambió por Christopher Plummer.
sin volver a rodar un metro de película, todo en postproducción, pues eso se puede hacer también, claro. Ese es el otro lado, que a lo mejor no es tan luminoso.